Uno de los inventos que ha jugado un papel importante en la sociedad es también uno de los artilugios técnicos más antiguos de la historia, la rueda. Aunque los orígenes de la rueda tal y como la conocemos se ignoran, se cree que el uso combinado de la rueda y el eje como aparato de transporte fue visto por primera vez alrededor del 3000 a.C. en la antigua civilización de Mesopotamia. La rueda fue un invento realmente importante porque se aplicaba a los carros de granjeros. Les permitía trasladar las cosechas desde las granjas hasta las ciudades. Y cuanto más rápido se transporte la cosecha y los productos alimenticios, más crece la población. Pero en la antigüedad la rueda tuvo muchas más aplicaciones. Con el descubrimiento del movimiento rotatorio en el 8000 a.C., los emprendedores inventores de la época descubrieron que la rueda podía ser una herramienta tremendamente versátil. Comenzaron a usar formas de ruedas para ayudarse en sus tareas diarias. Volantes y poleas permitieron elevar pesadas piedras y rocas, permitiendo a las ciudades hacerse más grandes en menos tiempo y de manera más eficaz. Las ruedas de agua se convirtieron en una fuente primaria para generar antiguas formas de energía, y los engranajes rotatorios se convirtieron en el elemento esencial para una interminable variedad de herramientas y maquinaria, ayudando a impulsar la revolución industrial. La rueda y el movimiento rotatorio generaron otra creación en el mundo de los inventos: la máquina de vapor. La máquina de vapor propulsó al mundo a una nueva era del transporte. La leyenda popular dice que fue en el siglo XVIII cuando el inventor James Watt descubrió la potencia del vapor mientras observaba el movimiento ascendente del agua hirviendo de una tetera. La verdad es que el ser humano fue consciente de la potencia del vapor muchos siglos antes de que Watt se sentara incluso a tomar su primera taza de té. 100 años antes de Cristo, las escrituras antiguas nos hablan de un motor de rueda rotatorio de vapor creado por Ero de Alejandría. El artefacto fue descrito simplemente como una esfera de Helus, pero Ero nunca se dio cuenta del uso potencial de su creación y la rechazó como un simple juguete que servía para despertar a su somnoliento emperador. Pasarían casi 2000 años antes de que se inventara un motor de vapor práctico. El motor a vapor se concibió inicialmente para sacar agua de las minas más profundas, pero pronto se amplió su uso, especialmente para hacer funcionar los más diversos molinos. El inventor más asociado con la creación del motor de vapor es el ingeniero del siglo XVIII Thomas Newcomen. Alrededor de 1712, Newcomen diseñó y construyó uno de los motores a vapor atmosféricos más prácticos. Este consistía en una serie de pistones de vapor unidos por cadenas que subían y bajaban para sacar el agua de las minas. Durante más de 50 años el motor de vapor de Newcomen estableció un patrón único, pero el ingeniero e inventor escocés James Watt mejoraría la creación de Newcomen. Al principio, el movimiento rotatorio no fue usado con motores atmosféricos, porque estos no funcionaban regularmente. James Watt, aplicando vapor a ambos lados de los pistones en un cilindro y con el uso de válvulas diseñadas, pudo impartir un movimiento regular a un travesaño y por medio de una manivela hacer rodar la rueda. Este motor a vapor mejorado, ayudado por la rueda, proporcionó un mejor avance en el modo en que viajábamos sobre el agua. A finales de 1700, el barco de vapor era el mayor invento para viajar a grandes distancias desde la creación del barco miles de años antes. Los franceses fueron los pioneros en el uso de los barcos a vapor a finales del siglo XVIII, pero fue el americano Robert Fulton el que consiguió el primer éxito comercial, cuando atrajo la atención mundial guiando su barco de vapor, el Clermont, de Nueva York a Albany en 1807. En Estados Unidos, los barcos de vapor se convirtieron en algo realmente importante, porque las carreteras en el siglo XIX eran desastrosas. Pero teníamos un gran sistema de ríos y el uso de aquellos barcos de vapor los convirtió en máquinas imprescindibles. Con el éxito de los viajes a vapor sobre las vías fluviales, los inventores volvieron sus ojos al motor de vapor como fuente de alimentación para el transporte terrestre. El motor a vapor llevó a otro invento revolucionario que conectó las comunidades de todo el mundo: el ferrocarril. Las potentes locomotoras a vapor creadas a finales del siglo XVII representaron un salto sin precedentes sobre los primeros modelos de ferrocarriles.
Los primeros ferrocarriles no eran impulsados por vapor, sino por tracción animal. Pero el primer desarrollo de la máquina a vapor hizo que fuera más eficaz, porque arrastraba fuerzas más pesadas y a mayor distancia. A mediados del siglo XVIII, América estaba concentrada en la construcción del ferrocarril transcontinental desde Nebraska hasta una misteriosa zona, hasta entonces desconocida, llamada California. El uso de la máquina a vapor ayudado por las ruedas de acero se convirtió en una potente fuerza en el crecimiento y desarrollo de ciudades de todo el mundo. Los ferrocarriles pronto se convirtieron en el modo de transporte dominante, tanto de carga como de pasajeros. Una de las cosas que consiguió el ferrocarril fue proporcionar movilidad a muchas personas que antes no la tenían. Les permitió recorrer grandes distancias. A finales del siglo XVIII, la potencia del vapor rigió el transporte, pero los inventores empezaron a buscar alternativas más eficaces. El resultado fue uno de los inventos más importantes y extendidos de la historia. Un invento que pronto dominaría la industria del transporte: el automóvil. Los primeros automóviles usaban un motor de vapor como principal fuente de energía, pero eran lentos, voluminosos e incómodos para los pasajeros, obligados a sentarse cerca de la ruidosa caldera de vapor. Generalmente, la invención del primer automóvil se concede al francés del siglo XVIII, Nicolas Joseph Cugnot. Su vehículo, financiado por el gobierno francés, fue originalmente diseñado como un vagón de artillería de 3 ruedas impulsado a vapor. Con una velocidad máxima de 3 km por hora, se perdió el control del vehículo durante una demostración y se estrelló contra un muro. Pero fue en 1880 cuando el inventor y fabricante de coches alemán Carl Benz se hizo con el título de padre del automóvil. Carl Benz y su contemporáneo Daimler son importantes porque fueron los primeros no solo en inventar vehículos alimentados con gasolina, sino que también persistieron y finalmente desarrollaron vehículos que se pudieran vender en el mercado. Un hombre quizá más que ningún otro que revolucionaría la industria del automóvil con sus coches alimentados con gasolina fue el fabricante de coches de Detroit, Henry Ford. Irónicamente, la fuente de inspiración de este pionero del mundo automovilístico fue un motor a vapor. El primer vehículo autoalimentado que vio Henry Ford cuando era un niño fue uno de los primeros motores a tracción de vapor. Para Ford fue uno de esos momentos de lucidez. Siendo tan pequeño, le debió impresionar mucho. A principios de 1900, numerosas compañías empezaron a fabricar automóviles, pero fue Henry Ford el que consiguió llevar el automóvil al público. La gran contribución de Ford fue descubrir dónde residía el futuro del mercado, que desembocó en la venta de coches más baratos para las masas y desarrolló un coche no solo barato, sino también de calidad, el modelo T-Ford. También desarrolló el proceso en serie para fabricar con menos costes. La producción en serie de Ford se había inspirado en un homólogo no tan agradable. La industria de empaquetado de carne era conocida como serie de desmontaje, que se encargaba de conducir el cadáver del animal por una cinta transportadora donde se cortaba la carne. El gran logro de la empresa de Henry Ford fue coger algo que parecía tremendamente complicado, como un automóvil, y ubicarlo en un sistema de producción en serie que requería piezas intercambiables, cintas transportadoras y un movimiento cuidadosamente coreografiado para todas las piezas y las unidades secundarias antes de que pudieran unirse para formar el chasis en serie. Pero todo llegó a la vez. Con la producción en serie a toda marcha en los años 20, el precio del modelo T, o Tin Lizzy como era conocido, bajó de los $850, una cifra muy elevada para aquellos tiempos, a tan solo 260. Para cuando el modelo T detuvo su producción en 1927, se habían vendido ya 17 millones de estos coches. El automóvil es probablemente el invento más influyente de la primera mitad del siglo XX. Tuvo grandes ramificaciones. Volvió a dar forma al paisaje y promovió la construcción del sistema de autopistas interestatales. Dio lugar, no al fin, pero sí al declive de los ferrocarriles, que fueron la gran industria del siglo XIX.
La enorme popularidad del automóvil alteraría para siempre el transporte. Y quizá más que cualquier otro invento, fue la rueda la que ayudó a facilitar una revolución en el transporte y la industria. Muchos inventos clave como la rueda fueron producto del descubrimiento, a menudo accidental, durante la búsqueda de soluciones prácticas para los problemas diarios.